Buenas noches. El tema que vamos a ver hoy es el principio de la incertidumbre, la teoría del caos y el efecto mariposa. Empecemos hablando acerca del principio de la incertidumbre. ¿Por qué es importante ver esto? Porque nuestra materia habla de investigación, ciencia y tecnología, en donde hablamos de ciencia. El principio de incertidumbre habla de la ciencia, más que nada de la física cuántica. Pero no vamos a profundizar obviamente en esos temas, pero por lo menos entender algo de esto. Bien, dicho principio fue establecido por el físico alemán Werner Heisenberg, quien propone o trataba de medir el movimiento y la velocidad de las partículas del átomo. Bien sabemos que el átomo es la cantidad menor de un elemento químico, es indivisible, tiene electrones, protones y neutrones y un núcleo. ¿Sí? Aquí lo que se quería ver era el movimiento del electrón. Según estos físicos, trataban de explicar toda la ciencia mediante los átomos y mediante el movimiento de los átomos, más que nada que de los electrones, ¿sí? Entonces, estas partículas se buscaba ver, pero todo exactamente con números exactos, se buscaba con precisión tener la velocidad y el movimiento, pero no podemos conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la cantidad del movimiento o la velocidad de la partícula. No cuadraban los números, no cuadraban por ningún lado. Entonces en la mecánica cuántica se intenta medir ambos resultados. Nos va a llevar a la imperfección. Lo anterior nos quiere decir que al saber uno no puedes llegar al resultado de otro. Sabías el resultado del movimiento y no sabías el resultado de la velocidad del electrón, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a un principio, en donde llegamos al principio de la incertidumbre. Cuando creemos que tenemos toda la verdad, tenemos todo el conocimiento, las fórmulas matemáticas y químicas para llegar a una exactitud, nos chocamos contra un muro y nos damos cuenta que nada en el universo es como parece. Nada en el universo es como parece, llegando al principio de la incertidumbre. Incertidumbre quiere decir que no, nada es cierto, nada es como se ve. ¿Exacto? Y eso nos lleva a algo que es la teoría del caos o el efecto mariposa, ¿no? Se ha escuchado muchas veces hablar de que el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Pequeñas acciones provocan grandes cambios. Vamos a tratar de entender esto. El simple hecho de tomar un transporte a la hora distinta, el saludar con una persona, o incluso el simple chasquido de los dedos, puede cambiar algo, puede cambiar todo, pero puede cambiar, lo que nos da a entender que todo está conectado en el tiempo y en el espacio, y nada se puede predecir con seguridad. A esto se llama la teoría del caos. Esto quiere decir que nosotros podemos predecir las cosas hasta cierto punto. El efecto mariposa fue formulado por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz, donde él hacía sus predicciones meteorológicas. No pueden ser 100% efectivas, ya que una variable puede cambiar todo. Nosotros podemos acercarnos a la verdad, pero no del todo. La meteorología, saben ustedes que la ciencia que estudia fenómenos a corto plazo con parámetros tal vez para medir la temperatura, la presión atmosférica y nos ofrece un tipo de pronóstico. Pero sabemos que las predicciones meteorológicas antiguamente, no hace muchos años, en los años 40 o 50 eran tal vez muy confiables, pero se llegó a la conclusión de, como dije, de la teoría de la incertidumbre, del principio de la incertidumbre, de que nada es como parece en el universo. Por lo tanto, se creía que iba a llover, por ejemplo, y no llovía, o cosas parecidas. Las predicciones meteorológicas no son 100% efectivas. A esa conclusión llegó Edward Lorenz, ¿no? Meteorólogo, que llega a esa conclusión en 1972. Bien sabemos nosotros que nosotros tenemos también sistemas muy complejos que no son para nada lineales, que igual son imposibles de predecir, ¿sí? Como el clima, tenemos la bolsa de valores que es impredecible por los números, nadie sabe quién va a comprar, quién va a vender, eso es impredecible, entonces se maneja, se gana o se pierde. Nuestro cerebro obviamente no se ha llegado todavía a descubrir o estudiar a profundidad. Se ha estudiado a profundidad, sí,
pero no se ha llegado todavía a conocerlo al 100%, ¿no? Entonces no son sistemas complejos lineales, entonces son imposibles de predecir. Otras cosas sí se puede predecir, como el movimiento de las órbitas de los planetas, que la Tierra gira alrededor del Sol a cierta distancia y a cierta velocidad. Los eclipses, se puede decir que un eclipse tal día va a haber un eclipse solar o un eclipse lunar, pero si pequeños cambios llevan a grandes cambios, podemos concluir que la formación del universo también es producto de la teoría del caos, la teoría del caos o el efecto mariposa. Porque nosotros creemos que el universo tiene varias variables, varios puntos en los cuales todo es numérico, todo está concatenado, todo está unido. Entonces el universo también se formó por un efecto mariposa, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vemos, puede ser formado por la casualidad. O tal vez por algún determinismo, pero eso se ve que no, porque un pequeño movimiento, si es que un pequeño movimiento de una galaxia o o de algún sistema solar haya ejercido otro eje, el universo no existiera. Algunos ejemplos del efecto mariposa. Tenemos aquí, por ejemplo, el Titanic. Se puede decir que el segundo oficial del Titanic, David Blade, fue despedido antes de que el barco zarpara. Y este hombre olvidó sacar de su bolsillo las llaves donde estaban los binoculares. Si tal vez no se hubiera ido llevando las llaves o no lo hubieran despedido, el Titanic no se hubiera hundido porque hubieran visto los guardias con los binoculares el iceberg y no hubiera chocado con eso, ¿no? Cambió muchas cosas por una pequeña acción. Cambiaron grandes cosas por una pequeña acción. Otro ejemplo es que finalizando la Primera Guerra Mundial había terminado bueno, ya la Primera Guerra Mundial y un soldado inglés se encontraba de frente con un soldado alemán que estaba mal herido y desarmado. El soldado le apuntó, pero decidió no disparar porque le dio pena, ya que la guerra se había terminado y dijo, ¿qué peligro puede hacer este pobre chico, indefenso y desarmado? Pero este pobre chico resultó ser nada más y nada menos que Adolfo Hitler, ¿no? Que obviamente este personaje hizo un cambio drástico en la humanidad, eliminando millones de vidas de los judíos, modificando la hegemonía, modificando la geopolítica en el mundo. Un ejemplo, ¿no? Tenemos otro ejemplo también que es de Einstein, que él escribe una carta al presidente de los Estados Unidos de la época, en donde le dice que tenga cuidado porque hay eh, Rusia puede ser que Alemania, perdón, esté planificando hacer una bomba atómica y tiene que tener cuidado, ¿no? Por lo tanto, debe protegerse. Entonces, eh, entonces debería, esto hace de una buena manera, pero Estados Unidos obtiene esto y le dan la idea al presidente de Estados Unidos para hacer una bomba atómica. Por lo tanto, se produce lo que ustedes saben, la caída de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki. Pequeños actos hacen que se den grandes cosas. Eso es el efecto mariposa. Entonces, si existe, es verídico. Bien, como conclusiones vemos que pequeñas acciones o decisiones en nuestra vida pueden cambiarlo todo. Somos únicos, no hay otro ser humano igual que nosotros, ¿sí? Porque eso también es otra cuestión. Al ser seres individuales, con nuestras propias características, emociones y demás, nos hace pensar que también nuestra propia vida es debido al efecto mariposa. El contagio por un simple virus o bacteria en nuestro organismo puede cambiarlo todo. Lo que estamos viviendo actualmente por este virus, eh, tal vez no se sabe exactamente el origen, pero por una cuestión de una persona o un grupo de personas, ahora todo el mundo está en cuarentena. ¿Sí? Efecto mariposa. Vivimos en un universo dinámico y en constante cambio.
Eso se sabe, cada vez el universo está cambiando y puede generar tal vez alguna cuestión que se extinga. Entonces, una pequeña acción produce una acción más fuerte que cambia todo. ¿Sí? Espero hayamos comprendido este tema. Muchas gracias.